Los saludo a todos y retomando el tema de actínidos, que son los elementos que da lugar el actinio, desde el torio al laurencio, que son lo que se llaman, también le llaman elementos transuránicos. Acá solamente el torio y el uranio, el torio 232, el isótopo 232 del torio, y el uranio 238 van a ser los únicos elementos naturales. El resto de los elementos de esta serie de los actínidos se obtienen por desintegraciones nucleares o por reacciones nucleares. Veamos esa diferencia entre una cosa, entre un proceso y el otro. Aquí no vamos a tener el mismo caso que los electrones del orbital 4F, que estaban muy internos y no estaban disponibles para el enlace. En este caso es todo lo contrario, por eso es que no vamos a tener un único número de oxidación que va a ser común a toda la serie, sino que van a tener varios números de oxidación y se va a cumplir lo que le ocurría con el grupo de los metales de transición, en que los primeros 5 tenían varios números de oxidación y luego iba disminuyendo el número de oxidación disponible hasta quedar con el último elemento, el níquel, con un número de oxidación más 2, como único, como estable. En este caso vamos a tener una situación parecida en el primer grupo de 5 elementos, ¿sí? Esa mayor disponibilidad de los electrones del orbital 5F van a dar también la posibilidad de enlaces covalentes. Entonces aquí hay una diferencia importante con los lantánidos, que tenían un número de oxidación único, ¿no? Que era el más 3. En este caso no va a ocurrir eso. A partir de aquí entramos a otro tema, que es radioquímica. Vamos entonces a analizar ahora lo que ocurre en el núcleo, en la estructura nuclear. Eso es lo que nos va a importar. Acá, por ejemplo, se ven algunas imágenes, algunos investigadores científicos que han tenido mucho que ver con esta área del conocimiento, como Einstein, con su ecuación que determina la interconvertibilidad de la masa en energía, y Marie Curie como descubridora de elementos radiactivos como el radio y el polonio. Otro investigador es Becquerel, que es el que descubrió la propiedad de las sales de uranio de emitir radiación. Hay toda una historia a partir de estas sales, que él pensaba que la emisión de radiación o de luz de estas sales se debía a que absorbían radiación solar, y un día guardó estas sales en un cajón, un día que no había sol, e igual seguían irradiando. Entonces empezaron a analizar qué clase de radiación era, con qué energías estaba relacionada. Entonces aquí es como que vamos a volver, no es que como que vamos a volver a analizar lo de las radiaciones electromagnéticas. En el caso de estos procesos nucleares, ya sean desintegraciones, reacciones nucleares, van a intervenir las radiaciones y vamos a encontrar involucrar radiaciones de alta energía o radiaciones ionizantes, como los rayos X y los rayos gamma. Entonces hasta aquí sería como una referencia histórica al tema. Vuelvo a repetir, Marie Curie se hizo famosa por eso, por el descubrimiento del polonio y el radio. Recibió el premio Nobel de Física y de Química, la primera mujer. Recordemos entonces algunos conceptos que ya tienen de química general, como el caso de los isótopos, que son elementos que tienen igual Z, este es el caso de los isótopos de hidrógeno, pero distinto número de neutrones. El hidrógeno no tiene número de neutrones, el deuterio tiene 1, el tritio tiene 2. Aquí recordamos entonces que el número de neutrones protones igual a Z, el número de neutrones igual a N, y el número másico es igual a la suma de Z más N, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 isótopos característicos del hidrógeno. Recordemos que las masas atómicas que nosotros podemos consultar en la tabla periódica es un promedio ponderado de todos los isótopos del elemento, considerando su abundancia. Entonces los que más pesan en el promedio van a ser los más abundantes. En este caso el más abundante es el hidrógeno, ¿no? Con respecto al deuterio y al tritio.
Y nos vamos a concentrar en la estructura nuclear. Vamos a simbolizar a los núcleos con una X y con un supraíndice que es A y un subíndice que es Z, ¿sí? Y vamos a definir lo que es un nucleído, que va a estar caracterizado por un número Z de protones, un número N de neutrones y un número másico. El símbolo químico, seguimos trabajando con los símbolos químicos, ¿sí? Y recordemos que un nucleído es un tipo de átomo cuyo núcleo tiene un número determinado de protones y neutrones y un estado energético. Esto es muy importante. Los núcleos también tienen estados energéticos, así como los átomos, los núcleos van a tener estados energéticos, ¿sí? De allí vamos a encontrar nucleídos estables e inestables. Los inestables son los radiactivos, que les llamamos radioisótopos o radioelementos, ¿sí? Esos elementos tienen núcleos inestables que tienden a transformarse, a desintegrarse, a cambiar a través de distintos procesos. Algunos son naturales, como las desintegraciones, que pueden emitir partículas o radiaciones, como las que dije yo, rayos X o gamma, que son radiaciones electromagnéticas, igual que la luz, pero muchísimo más energéticas. Recordemos el espectro de radiación electromagnética, ¿sí? Son ionizantes porque pueden provocar eso, ionización de los átomos que están presentes en las moléculas, en la estructura de la sustancia, ¿sí? La estructura atómico-molecular. Recordemos entonces otra cosa más, que el núcleo es una región muy pequeña del átomo y que concentra la masa del átomo, porque se puede decir que el átomo es prácticamente vacío, ¿no? La mayor parte del átomo era vacío. Había una analogía en que decían que el átomo era una cancha de fútbol y el núcleo la pelota. Pero en ese núcleo, en ese espacio pequeño, se concentra toda la masa. Por eso es que la densidad de los núcleos es muy, pero muy elevada. Aquí tenemos más o menos las dimensiones. 10 a la menos 15 metros el núcleo, 10 a la menos 10 metros el átomos, ¿no? En cuanto al diámetro, considerando siempre simetrías, que los átomos son esféricos, los núcleos son esféricos, etc. ¿Sí? O sea, un diámetro de 10 a la menos 10 del átomo y 10 a la menos 15 del núcleo. Eso es un buen recordatorio, ¿no? ¿Dónde está concentrada la masa? ¿Qué dimensión? ¿De qué dimensiones hablamos? ¿De qué composición? Entonces, estos nucleídos que hablamos se pueden clasificar en isótopos si tienen igual número de protones, pero, o sea, que tienen igual Z, o sea, que van a tener la misma identidad química. Van a ser todos los isótopos del átomo de hidrógeno, hidrógeno, deuterio y tritio, todos los isótopos del átomo de carbono, carbono 12, carbono 13, carbono 14, todos los isótopos del uranio, por ejemplo, uranio 238, uranio 235. Conviene que nos recordemos esos dos isótopos, que después lo vamos a ver. Los isóbaros, que no son átomos que tengan igual Z, o sea que no tienen la misma identidad química. Aquí lo tenemos, carbono 14 y nitrógeno 14. Tienen igual número másico y distinto número de protones y neutrones. Los isótonos, que son átomos que tienen igual número de neutrones. Igual número de neutrones. Bueno, igual número de neutrones. Ya vamos aquí vemos el calcio y el argón, por ejemplo. El calcio y el argón. Ambos, el calcio 40 y el argón 40, tienen igual número de neutrones. Después, los isómeros, que son nucleídos de distintos estados energéticos. Dentro de esos estados energéticos tenemos el estado fundamental y un estado energético excitado, que se lo nota, se lo representa con el número másico, con una M de meta estable, ¿sí? Estos van a ser muy importantes. Muchos de estos isótopos son utilizados, por ejemplo, tienen distintas aplicaciones, entre ellas la medicina, por ejemplo, ¿no? Y los isodiáforos, que son, fíjense acá, elementos que tienen igual diferencia entre los neutrones y protones. Y doy el ejemplo. En el caso del litio, que tengo número másico 7 y número atómico 3, quiere decir que si el número atómico es 3 y el número másico es 7, el número de neutrones es 4.
Entonces, 4. La diferencia entre 4 neutrones y 3 protones es 1. Y luego tenemos el deuterio, que es 3 de número másico y 1 de número atómico. Y en este caso del deuterio tengo 2 neutrones y un protón. La diferencia entre el neutrón y el protón también es 1. Entonces, esa es, por lo tanto, es que son isodiáforos, ¿sí? Vamos a ver, recordemos acá los isómeros. Acá tenemos 2 casos de 2 isómeros, del tecnesio 99 y el tecnesio 99M. Lo que difiere en el estado energético nuclear. Tienen, en este caso de los isómeros, vuelvo a recordar acá, recuerdo acá, que los isómeros tenían distinto número de protones, distinto número, tienen los isómeros, ¿por qué ese no se queda? Igual número de protones y neutrones. Ahí se fue. No sé qué pasó acá. A ver. Tienen igual Z, igual N, igual A los isómeros, en lo que difiere en el estado energético. ¿Sí? Este estado, además, en la vida útil que tiene un... Ay, qué feo esto, no me dijeron que te iba a tener este problema, ¿no? Acá el tiempo de vida media de un isómero es de 10 a la menos 9 segundos. De 10 a la menos 9 segundos. Ay, no se queda quieto. De 10 a la menos 9 segundos. Esa sería la vida que podría durar un isómero en el tiempo. No me gusta esto que se está modificando tanto. A ver. Bueno, volvemos para atrás. Estaba bueno el sistema, pero me parece que hay algo raro acá. Voy a hacer 2 videos para poder manejar todos los temas con detalle. Bueno, entonces dijimos que ese era el tiempo de vida media de un isómero, era 10 a la menos 9 segundos o más. O sea, si llegan a durar menos que eso, entonces no son detectables. Esa cantidad de tiempo de vida media es importante para que sean detectables. Bueno, entonces, ahora, si analizamos, por ejemplo, todos los isótopos posibles de todos los elementos, vamos a tener, digamos, no una tabla periódica, sino una tabla de nucleídos que va a ser mucho más grande. Y allí tenemos que tener en cuenta que hay 290 nucleídos estables por largos periodos de tiempo, o que si se alteran, esta no puede medirse. Por ejemplo, el caso del oxígeno 16, el carbono 12, el plomo 208, el plomo 208. Bueno, esos son núcleos estables, son más o menos alrededor de 290. Dentro de los núcleos estables, la relación de neutrones a protones se mantiene dentro de determinados límites, y esa relación, cuando son átomos livianos, la relación de neutrones a protones es igual a 1, ¿sí? Cuando son núcleos livianos. A medida que va creciendo Z, esa relación neutrones a protones va creciendo y puede llegar hasta 1,56. O sea que a medida que se va haciendo cada vez más pesado el átomo, mayor número de neutrones tiene, ¿sí? Entonces, los núcleos inestables, como yo les decía, se llaman radioisótopos, y hay dentro de los núcleos inestables naturales, como el caso del torio y el uranio, y artificiales, como el caso del artificiales. Hay muchos, casi todos los transuránicos, a ver, busquemos acá para ver, los transuránicos, que son los actínidos, son núcleos, a ver,
Por ejemplo, todos esos, el protactinio, el neptunio, el plutonio, el americio, el curio, el berkelio, californio, einsteinio, fermio, mendelevio, novelio y laurencio. Laurencio, novelio. Aquí estamos con nombres que hacen referencia a investigadores: Lorenz, Nobel, Mendelevio, Mendeleev, el Fermio, a Fermi, Enrico Fermi, el que desarrolló la fisión nuclear, Einsteinio, Einstein, California, el lugar donde se hicieron muchas pruebas nucleares, California, Berkelio, a la Universidad de Berkeley, Curio, a Marie Curie, Americio, América, y después, una serie de nombres que tienen esos vínculos. Bueno, todo esto que nombre desde el neptunio al laurencio son todos núcleos inestables. Ahora ténganme paciencia con esto para llegar de nuevo a donde estábamos. Y eso ya dije cómo se llamaban, generalmente los núcleos inestables. Entonces eso es interesante ver que todos los núcleos estables, cuando tenemos núcleos livianos, la relación NZ tiende a 1 y esa tiende a diferir y a aumentar, relación NZ, número de neutrones y protones, hasta 156 en los nucleídos ya de elevado peso atómico. ¿Sí? Eso es para todos los tipos de nucleídos. Acá tenemos una representación de lo que es la tabla de nucleídos, que es mucho más grande que una tabla periódica. Ahí van a estar todos los isótopos de todos los elementos conocidos, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos lo que se llama una regla de colores. De acuerdo al color que aparece aquí, va a ser el tipo de desintegración nuclear que va a sufrir cuando hablamos obviamente de nucleídos inestables, ¿no? De nucleídos de radioelementos o radioisótopos, ¿sí? Esto es en general, una representación en general, y acá podemos ver, a ver, téngame paciencia un poquito, vamos a descubrir la otra parte. Acá tengo una diapositiva donde, digamos, concentra más una partecita se muestra una partecita de la tabla de nucleídos, que es la tabla de Karlsruhe, y acá vemos que todo, como se representa Z en eje de ordenadas y en eje de abscisa los neutrones, entonces si nos movemos en forma horizontal, o nos movemos en forma vertical o inclinada, vamos a encontrar la clasificación de los nucleídos, ¿no? En isóbaros, isótopos, isótonos. Si nos movemos en forma vertical, tenemos los isótopos, todos los isótopos de un elemento, ¿sí? Si nos movemos en forma horizontal, vamos a tener todos los isótonos. Aquí nos tenemos que ir organizando un poco. A ver, aquí está como cambiado el tema. Los isótopos son con los que nos movemos en forma horizontal, Z constante. Si nos movemos en forma vertical, N es constante, entonces son los isótonos. Y si nos movemos en forma inclinada, vamos a ir viendo todos los nucleídos que tienen el mismo número másico. Bien, vamos a ver qué es la radiactividad, fundamentalmente. Existen variadas formas. Las sustancias radiactivas emiten radiaciones corpusculares, o sea, de partículas, o radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Las ¿a través de quién? De desintegraciones nucleares. ¿A qué elemento le ocurre eso? A los nucleídos inestables. Entonces, estos nucleídos inestables tienden a desintegrarse y en ese camino van emitiendo partículas más radiación o solo radiación, por ejemplo, y van a seguir distintos caminos. Un mismo nucleído puede tener distintos caminos de desintegración, o sea, desintegrarse por una parte en desintegración tipo alfa o beta, y esos caminos y en proporciones
fijas, o sea, un porcentaje de átomos se desintegra alfa, otro porcentaje de átomos en desintegración beta, que a su vez puede ser beta positiva o negativa, o bien puede ser que la modificación que sube el núcleo es de estado energético. Entonces pasa de estado nucleido energético nuclear estable a uno excitado y pasa a ser un isómero, por ejemplo. Y el proceso inverso, o sea que un isómero inestable, en un estado energético inestable, pase a un estado energético estable, se produce esa transformación con emisión de radiación gamma y manteniendo constante N, Z y por supuesto A. Las desintegraciones siempre, si son con cambio de N y Z, van a cambiar evidentemente la estructura nuclear, ¿no? Cuántos nucleones tenemos en el núcleo. Y aquí tenemos un ejemplo de por qué generalmente ocurre que, ¿cuáles son los nucleidos estables? Yo le nombré el carbono 12, el oxígeno 16, el hidrógeno. Esos generalmente tienen números pares de neutrones y protones. Esa paridad está hablando de estabilidad. No así, por ejemplo, el caso del boro, que tiene 12, 5, o sea, tiene 5 protones y 7 neutrones. Aquí en este caso nos da un nucleido inestable. Lo mismo el nitrógeno 12, que es 12, 7, o sea, 7 protones, 5 neutrones, y también tenemos un nucleido inestable. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto de la paridad en el número de protones y neutrones que nos configura un nucleido estable, un núcleo estable? Es que los nucleidos, de acuerdo al modelo de capas de la estructura nuclear, dice que los nucleones, tanto protones como neutrones, están ubicados en niveles y subniveles de energía, igual que el átomo, que tenía una configuración electrónica y electrones ubicados en niveles y subniveles de energía. Lo mismo va a pasar con el núcleo. Entonces, cuando yo tengo esos subniveles completos, tengo un núcleo estable. Haciendo también una analogía con eso, los gases nobles son estables, son monoatómicos y no tienden a reaccionar porque tienen capas completas de electrones, capas y subcapas completas de electrones. Entonces aquí ocurriría algo similar si es dentro del modelo, explicándolo dentro del modelo de capas de la estructura nuclear. Entonces tenemos varios tipos de desintegración, fíjense ustedes. Yo acá estoy simbolizando el núcleo X con A y Z, que tiene emisión de partículas alfa. O sea, ¿qué pasa? Si el nucleido, por ejemplo, emite radiación, está, digamos, dentro de aislado dentro de un recipiente donde tengo contenido el nucleido, que es un radioisótopo que es inestable, está emitiendo radiación. Esa radiación puede ser gamma, radiación electromagnética, que no está compuesta de partículas, sino de ondas electromagnéticas. No se va a desviar cuando yo someto esa radiación a un campo eléctrico. Y sí, la radiación beta, por ejemplo, la radiación beta negativa se va a ir hacia él, atraída hacia el campo, hacia el polo positivo del campo eléctrico. Y la radiación alfa positiva se va a ir al polo negativo del campo eléctrico. Entonces es una primera manera de identificar qué características tienen esas radiaciones. Por ejemplo, las que tienen partículas como la beta, entonces, que puede ser negativa, en este caso es negativa, o puede ser positiva, o puede ser beta, positiva, o bien la radiación alfa, que siempre es positiva. ¿Qué es la radiación alfa? Son núcleos de helio. Es remitirse al átomo de helio, extrayéndole los 2 electrones y quedándome con el núcleo de helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, y por lo tanto 2 cargas positivas. Entonces, una radiación positiva. Las radiaciones beta, tanto beta positiva como beta negativa, tienen características en cuanto a la masa y a la carga, es similar al electrón. O sea, en cuanto a la magnitud de la carga y la magnitud de la masa, pero no son electrones,
porque no son emitidos, no están dentro no son electrones que están de acuerdo a la ubicación en el átomo. El núcleo concentraba los protones y los electrones están alrededor de ese núcleo, ¿sí? Entonces, estas partículas beta negativas no están en donde están ubicados los electrones, no son electrones orbitales, pero sin embargo la beta negativa tiene masa y carga parecida a la del electrón. Recordemos que la masa del electrón era más o menos 1000 veces más pequeña que la masa del protón. Por eso es que el protón concentrado en el núcleo también concentra la masa del átomo. Y entonces tenemos desintegraciones en las cuales los núcleos, si es alfa, quiere decir que si el núcleo pierde una partícula alfa, quiere decir que pierde 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto, el nucleído que se desintegra le vamos a llamar padre o madre, y el nucleído producto le vamos a llamar hijo o hija, ¿sí? Este nucleído producto va a tener un Z disminuido en 2 unidades, porque la partícula alfa tiene 2 protones, y el A va a tener disminuido el valor en 4 unidades. Y ese va a ser el nucleído hijo producto de una desintegración alfa. Por ejemplo, acá tengo el polonio 210, que es emisor alfa. Este polonio 210 es el que va a poder desintegrarse y dar polonio 206, o sea, el número másico disminuido en 4 unidades, polonio 206, 82. Plomo, cuya Z es igual a 82, disminuido en 2 unidades del Z del nucleído padre, y la emisión de las partículas alfa. Las desintegraciones beta se llaman isobáricas. O sea, ¿qué significa que sean isobáricas? Que estas desintegraciones, bueno, aquí está este Z más 1 se me ha corrido, pero bueno, el nucleído en las desintegraciones beta puede ser beta negativo o beta positivo. Si es beta negativo, ¿cuándo se genera una partícula beta en un núcleo? Cuando tengo núcleos con exceso de neutrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los neutrones? Se transforman en un protón y una partícula beta negativa. Entonces, cuando hay emisión de partículas beta negativas, ¿qué es lo que ocurre? Como el neutrón se transformó en protón, el Z esto se me corrió el Z más 1, el Z del nucleído hijo con respecto al nucleído padre aumenta en una unidad, pero el número másico se mantiene porque el número másico es el número de protones más neutrones. Entonces lo que pasó es que un neutrón se transformó en protón, y en el proceso se emitió una partícula beta negativa. Y a su vez, una partícula que se llama neutrino, que está representada por la letra griega nu, que es una partícula básicamente energética. Tiene una masa despreciable y lo que más tiene es energía, y se llama neutrino, y se emite en este proceso. Bien. Entonces aquí tenemos el cesio 3755, es emisor beta negativo, es el nucleído padre, se transforma en nucleído hijo, bario, con el mismo número másico, por eso es transformación isobárica, y el número de protones aumenta en una unidad. Se emite la partícula beta y el neutrino. A su vez puede ser que las partículas betas sean positivas. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay exceso de protones en el núcleo. Si es generalmente esto ocurre con nucleídos inestables, con núcleos inestables que tienden a transformarse, a desintegrarse. El protón se transforma en neutrón más una partícula beta. Si el protón se transforma en neutrón, entonces del nucleído padre al nucleído hijo, vamos a tener un nucleído hijo con el mismo A, número másico, porque son desintegraciones isobáricas, y el número Z disminuido en una unidad, más la partícula beta positiva y más la partícula energética, que es el neutrino, representada por la letra nu. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que acá tengo un ejemplo concreto: el oxígeno 14, el isótopo 14 del oxígeno, se transforma, emite una partícula beta transformándose en nitrógeno 14, pero con un número de protones disminuido en una unidad.
Estas son algunas de las desintegraciones que podemos observar, ¿no es cierto? Yo también les dije que el caso de cuando un isómero, que es un estado energético excitado, se transforma en el mismo núcleo, con el mismo A, el mismo Z, el mismo N, se transforma en un nucleido con un estado energético nuclear fundamental, hay una emisión de partículas, de emisión de radiación gamma, y no hay cambios en el núcleo de A, ni de Z, ni de N. En estos casos ustedes ven que en la emisión alfa hay cambio de Z y de N en el nucleido hijo, el que es producto de la desintegración. En el caso de las emisiones beta, tanto positivas, negativas como positivas, no hay cambio en el número másico, pero sí cambios en el número de Z y N. Sigamos. Otro tipo de desintegración que esta compite, por ejemplo, con la emisión beta positiva, también a las partículas beta positivas le decimos positrones y a las partículas beta negativas negatrones. ¿Qué ocurre acá en esta forma de desintegración que le llaman captura electrónica K? Se llama K porque cuando yo analizo un átomo y tengo los niveles energéticos, que tengo el núcleo, el nivel energético 1, el N igual a 2, N igual a 3, N igual a 6. Bueno, en lugar de llamarle N igual a 1, N igual a 2, a cada nivel energético, de nivel electrónico, donde se ubicaban los electrones, le puedo llamar K, L, M, etc. Entonces, en la capa K, que es la próxima al núcleo, ocurre lo siguiente. Hay electrones en ese primer nivel o capa K. El núcleo tiende a capturar un electrón. Cuando captura el electrón, un protón se transforma en un neutrón. Entonces me genera un nuevo núcleo por desintegración. Acá lo tenemos, al potasio 4019, cuyo núcleo captura un electrón. Al capturar un electrón, un protón del potasio 40 se transformó en neutrón. Entonces me dio lugar a otro núcleo, que es el nucleido hijo, que es argón 4018, o sea, con Z disminuido en 1. Vamos a ver que esta desintegración, que a veces le llaman COK, hay varias formas de abreviarla o de nombrarla con siglas. La captura electrónica K va a competir, como les decía, con la desintegración beta positiva, y eso lo vamos a poder ver, todos estos detalles de cada nucleído con su ubicación en la tabla de nucleídos, según el color, el tipo de desintegración. Eso nosotros lo podíamos ver acá, cuando tengan un poquito de paciencia acá, cuando nosotros, a ver si estaba acá eso, no la saqué. No. Estoy yendo, pero no sé por qué me estoy yendo tan atrás. A ver, acá. En esta diapositiva vemos que estos colores que van a aparecer con su cuadrícula en la tabla de nucleído, van a aparecer colores. Por ejemplo, la desintegración alfa va a estar el nucleído que se desintegra alfa va a estar pintado de amarillo. El que se desintegra beta negativo de azul o celeste o turquesa, de acuerdo al color en que lo pinte cada tabla. Si está rojo, es una emisión beta positiva, por ejemplo, ¿sí? Si es negro, quiere decir que es un nucleído estable. Si, por ejemplo, es naranja, quiere decir que emite protones. Si es verde, quiere decir que se fisiona espontáneamente, o sea que se fragmenta espontáneamente el núcleo en dos fragmentos, ¿sí? Y ya vamos a ver que cuando es blanco, acá no aparece, cuando está pintado de blanco, va a ser una transición isomérica. Va a haber una, como yo le decía, la transformación de un isómero en nucleído estable, en un isótopo estable, en un nucleído estable. Va a ocurrir, como cuando veamos cuando manipulemos la tabla de nucleído, que cuando están pintadas, muchas veces cada esas cuadrículas están pintadas de más de un color. Eso significa que hay un porcentaje de átomos que se desintegra de una manera y otro porcentaje de átomos que se desintegra de otra manera, ¿sí? Eso va a ocurrir en forma fija, constante, y vamos a ir,
A ver, déjenme, espérenme un poquito que me ubique con esto, a dónde estaba. Me estoy yendo para atrás y me tengo que ir para adelante. Bien. Vamos a ver una cosa importante aquí, que es la estabilidad nuclear. O sea, ¿qué hace que un núcleo sea más estable o menos estable? Eso tiene que ver con que si uno mide la masa de un núcleo, la masa de un núcleo expresada en unidad de masa atómica, recuerden que era la unidad de masa atómica en la que expresábamos nosotros la masa atómica relativa de los elementos, la expresábamos en esta unidad, que equivale a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿sí? Una masa muy pequeñita. Entonces usamos esta unidad de medida relativa, la unidad de masa atómica. Entonces, si medimos en unidad de masa atómica la masa del núcleo, va a tener un valor. Ahora, si medimos la masa que van a tener, la suma de las masas de los protones y los neutrones del núcleo es mayor. O sea que evidentemente cuando se conforma el núcleo de los nucleídos en separado y del núcleo ya conformado, hay una diferencia de masa que se llama defecto de masa. Ese defecto de masa tiene que ver con que cuando se va formando un núcleo hay un proceso energético vinculado con esa transformación de los protones y neutrones, o sea, de las partículas por separado y ya del núcleo constituido. Hay un proceso energético, ¿sí? Y eso le va a dar, de acuerdo a la energía que esté involucrada en la formación del núcleo, nos va a dar entonces el hecho de que sea más estable o menos estable. O sea, podemos ya entonces tomar un valor de energía de referencia para indicar si el nucleído es estable o no estable. Entonces, si calculamos, entonces aplicamos la ecuación, y esta aquí la estoy poniendo, se las pongo acá. La ecuación de Einstein, por ejemplo, que decía que la masa y la energía son interconvertibles. O sea, yo podía transformar ese defecto de masa entre el núcleo constituido y las partículas por separado y transformarlo en energía. M es la masa en unidad de masa atómica y C es la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo trabajo aquí con un núcleo de helio, o sea, como una partícula alfa que tiene 2 neutrones y 2 protones, ¿sí? Que esa tiene una masa atómica que es igual a 4,00153 UMA. Esa es la masa ya del núcleo constituido. Ahora, si tomamos la masa de los protones, es 2 veces lo que pesa un protón, que es 1,00728, y la masa de los neutrones 2 veces la masa de un neutrón, que es 1,00866. Eso nos va a dar a nosotros que la masa de las partículas, si sumo la masa de las partículas me va a dar 4,00866 UMA, y si mido la masa del núcleo me da 4,00153. Ahí hay una diferencia de masa de 0,0011658 UMA, que es lo mismo que decir 1,658 por 10 a la menos 3 UMA. Esa sería la diferencia de masa, que también le llamamos defecto de masa. Y lo transformamos en energía con la ecuación de Einstein. Entonces nos va a dar un valor de energía acá. Primero lo calculo en kilojoule, en joule lo transformo a kilojoule dividiéndolo por 1000 y luego lo transformo a megaelectronvoltio, que son las unidades que se utilizan en radioquímica. Entonces me da que la diferencia de energía y de esa diferencia, ese defecto de masa, implica un contenido de energético, que es un valor de energía de 1,544 megaelectronvoltio. Entonces ahí transformé la masa en energía para dimensionar qué pasa con las partículas por separado y ya el núcleo constituido, que cuando se constituye el núcleo hay una energía asociada. Y según ese valor de energía va a ser su estabilidad. Entonces acá están todos los cálculos, el defecto de masa, aplico la ecuación de Einstein y me dice que una unidad de masa atómica equivale a 932 megaelectronvoltios. Entonces yo tomo que tengo defecto de masa o diferencia de masa de 1 por 10 a la menos 3
1,658 por 10^-3 UMA, multiplicado por el equivalente de energía de una unidad de masa atómica, me da el valor de energía del proceso, el defecto de masa expresado en unidades de energía, que nos da una idea de la estabilidad del núcleo. Si a ese defecto de masa expresado en energía lo dividimos por el número másico de la partícula alfa, que es 4, nos va a dar el número, a ver, aquí está, sería la energía de enlace por núcleo. O sea, se considera que es una medida de la energía que esté involucrada en la formación de un núcleo. Esta cuestión está graficada acá, la energía de enlace por nucleón versus el número másico, y vamos a tener valores máximos, valores mínimos en nucleídos livianos y valores más altos para nucleídos más pesados. Entonces aquí tenemos algunos que son ejemplos emblemáticos, como por ejemplo el hierro, que forman el núcleo de la corteza terrestre como núcleos estables. Acá están los núcleos más estables, de mayor energía de enlace por nucleón, porque nos están diciendo que la energía que mantiene enlazado a los nucleones, a los protones y neutrones, es muy grande y por eso el núcleo se mantiene estable. Ahora, cuando tengo núcleos muy livianos, como por ejemplo el helio 3 o el deuterio, no son núcleos estables y tienen energías de enlace por núcleo muy pequeñas. Y en el otro extremo, los que son nucleídos muy grandes, como el radio, que es el elemento que descubrió Marie Curie, en colaboración con el esposo, descubrió el radio, que es un nucleído muy grande, de masa atómica grande, que tiene una gran cantidad de neutrones y hay una gran cantidad de nucleones en general, o sea, son átomos pesados. Ahí también hay una disminución de la estabilidad del núcleo, de la disminución de la energía de enlace por núcleo, o sea, la energía de enlace que mantiene unidos a los nucleones. Entonces, todo este cálculo me lleva a mí a poder concluir cuáles van a ser los nucleídos, por qué un nucleído es estable y otro inestable, como el hierro, que forma parte del núcleo de la corteza terrestre, porque la energía que mantiene enlazado en el núcleo de los nucleones es fuerte. Y cuando eso no ocurre, vamos a tener nucleídos inestables, ya sean livianos o ya sean pesados. Bien, recordemos la experiencia de Rutherford, que aquí utilizaban, por ejemplo, un núcleo, una sustancia radiactiva, un plomo, que era radiactivo, era emisor alfa, que estaba contenido en un recipiente de muestreo que lo que hacía es contener la muestra y evitar que la radiación sea emitida en cualquier dirección. Entonces aquí, de esa manera, va a emitir esa radiación que va a impactar en un blanco, que es una delgada lámina de oro. Muy delgadita, porque el oro, ¿se acuerdan que era muy maleable? El oro es muy maleable. Entonces, ¿qué pasaba? Esa radiación que era positiva impactaba en el átomo, en los átomos de la lámina de oro, y ocurría que se dirigían en distintas direcciones. Bueno, esta animación no se está produciendo, no está activándose, pero aquí abajo hay un dibujito chiquito en que las radiaciones atravesaban la lámina y se desviaban en distintas direcciones, y había radiaciones que directamente invertían su trayectoria. Esas eran las radiaciones que se producía repulsión de la partícula alfa positiva, y los núcleos de los átomos de la lámina de oro, que son positivos, que también tienen carga positiva, y había repulsión. Entonces había momentos en que la radiación se invertía, ¿sí? Y otras que, bueno, se iban desviando de acuerdo al ángulo en que iban impactando en la lámina. Bueno, esta es la famosa experiencia de Rutherford, que permitió establecer cómo se distribuía la carga positiva y negativa en el núcleo. Se descubrió también que el átomo es prácticamente vacío, ¿sí? Y que toda la masa está contenida en el núcleo, y que en el núcleo estaban las partículas positivas y fuera del núcleo se ubican las partículas negativas, que son los electrones. Entonces, esta experiencia de Rutherford nos sirve bastante.
Bien, acá está la tabla. Bueno, esto ya hablamos. Bien. Características ahora del fenómeno de transformación radiactiva, ¿no? Cuando hay una desintegración, cuando hay una modificación del núcleo, ¿no? Espontaneidad y predictibilidad. Es espontánea si es natural. O sea, si es de un nucleido inestable, ya sea que el nucleido sea natural como el torio y el uranio, o sea como el promecio, un elemento generado a través en forma artificial, a través de radiaciones nucleares que generan un promecio que tiene un núcleo inestable y se va a desintegrar. El tema es que esa radiación se va a producir sí o sí, sin que sea provocada por ningún proceso, o sea, que yo caliente ese material, o lo enfríe, o lo someta a esfuerzo, lo que sea que yo le haga al material, no va a interferir sobre el proceso de desintegración y emisión de partículas y radiación. O sea, por eso es un proceso espontáneo, impredecible, yo no sé cuándo empieza, cuándo se va a dar, o sea, es un fenómeno estocástico, o sea, es azaroso, o sea, no se puede decir cuándo va a empezar, pero va a seguir su curso normal de desintegración y no va a haber nada que lo interrumpa, nada. Y lo hace también esa desintegración a una velocidad constante y que es independiente de las condiciones físicas o químicas del material y del periodo característico y a un periodo característico del núcleo. Exacto. No depende, como yo le decía, si lo caliento, lo enfrío, no importa. La desintegración, una vez que comience, no se puede interrumpir, no se sabe cuándo comienza, ni tampoco cuándo se puede interrumpir. Y lo hace a una velocidad constante, que va a depender de ¿qué? Del nucleido. El nucleido que va a tener algunos parámetros que determinan cuál es esa velocidad. Durante la misma, los núcleos emiten radiaciones, se modifica el estado energético del núcleo, y no solo el estado energético, también el Z y el N también se pueden modificar. Aleatoriedad, lo que yo le decía que es estocástico, azaroso. No es como las elecciones, yo no sé quién va, yo a priori no sé quién va a ganar una elección. Bien, y las reacciones cambian la conformación del núcleo, eso ya lo dije, el Z y el N se modifican. Bueno, acá tenemos el caso de, por ejemplo, el nucleido padre, que se puede desintegrar, ahí están todas las flechas, a partir de distintos procesos, emisión de partículas beta o captura electrónica, emisión de protones, ¿sí? Emisión de partículas beta negativa, o sea, ¿se acuerdan que la captura electrónica competía con las partículas beta, ¿no? O puede ser emisión alfa, o emisión de neutrones o protones, ¿sí? O emisión beta, y se va a transformar en nucleidos hijos. Entonces aquí tengo un nucleido estable, el nucleido que acá se representa, que es en este gráfico, energía versus Z, versus cómo se va modificando el número atómico a través de las desintegraciones. ¿Qué pasa cuando es alfa? Que el Z disminuye en 2 unidades. ¿Qué pasa cuando es beta positiva? Disminuye Z en 1 unidad. Si es beta positiva, si es beta positiva, disminuye Z en 1 unidad. Si es beta negativa, el Z aumenta en 1 unidad, ¿sí? Si, por ejemplo, no hay transformaciones de A y Z, como el caso de los isómeros que pasan a ser nucleidos estables, energéticamente ahí no hay cambio de Z. Y siempre hay emisión, en casi todas las transformaciones hay emisión de partículas y emisión de radiación gamma. O sea, ¿qué significa? Que cuando un núcleo emite, ya sea alfa, ya sea beta positiva, beta negativa, hay también, puede ir acompañada de radiación gamma, de emisión de radiación gamma. O sea, que una vez que el nucleido emite la partícula, queda en un estado energético superior que tiende a pasar a el estado energético fundamental, transformado ya en el nucleido hijo, y ese proceso
ocurre con emisión de radiación gamma. ¿Qué es una radiación? Yo ya se los dije cuando hablé del espectro de radiación electromagnética. Es una radiación de elevada energía, es una radiación ionizante, muy peligrosa para quedar expuesto a ella. Entonces esto sería lo que se llama un esquema de desintegración. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, emisores. Por ejemplo, ¿qué pasa? La radiactividad y el poder de penetración. Por ejemplo, el alfa puede ser frenada con una hoja de papel. O sea, tiene un bajo poder de penetración. El beta tiene mayor poder de penetración. Puede atravesar la hoja de papel y es frenada por una lámina, por una lámina de metal o madera. Y la gamma es la más penetrante. Solamente puede ser frenada a partir de una pared gruesa, por ejemplo, de cemento, una pared de cemento, una pared gruesa de plomo o cemento es la que podría frenar la radiación gamma. Por ejemplo, entre la radiación gamma y la radiación beta estaría la radiación X, que es la que falta acá, que es la que es frenada por una lámina de plomo. ¿Por qué el plomo? ¿Por qué se usa el material plomo para frenar, por ejemplo, la radiación X, que también está involucrada en estos procesos radiactivos? Porque el plomo es un metal pesado, muy masivo, y que tiene una masa grande, y entonces por eso es que a partir de esa gran material másico de alta masa puede frenar los rayos X. Y la radiación gamma es fundamentalmente el cemento, ¿no? El cemento, el concreto, es de lo que están construidos en la parte exterior de los reactores de fisión. Las formas de desintegración, acá tenemos un esquema, un potasio 40 como nucleido padre o nucleido madre, que se desintegra primero como partícula beta positivo, o sea que hace que Z disminuya en una unidad y se mantenga la masa y nos dé un isótopo con alto contenido energético, que para pasar al estado fundamental va a hacerlo con emisión de partículas de radiación gamma. O sea, no es lo mismo una radiación electromagnética que la partícula, ¿no? La partícula tiene masa, cantidad de movimiento, etc. La radiación es eso, energía, y no tiene masa y cantidad de movimiento. Esta es una forma, una vía de desintegración. Otra vía es emisión de partícula beta negativo, por lo tanto ahora el Z va a aumentar en una unidad. Y del nucleido padre o nucleido madre pasamos al nucleido hijo, que es el calcio 40, ¿sí? Acá, por ejemplo, no directamente pasa de un estado energético, del nucleido padre al hijo, y no hay un estado energético intermedio. Entonces siempre ustedes van a ver eso, que un mismo nucleido tiene distintos caminos de transformación y proporciones exactas para que tantos átomos se transformen de esta manera y tantos otros de otra manera. Y eso es fijo y característico y lo hace a una velocidad fija, que también toda esa información la vamos a encontrar en la tabla de nucleidos. La forma de desintegración, por ejemplo, acá tenemos un isómero, por eso le ponemos el asterisco ahí. Aquí tenemos que poner, aquí tenemos un nucleido con un estado energético excitado. Entonces va a pasar al estado energético estable y va a emitir gamma. O sea, este nucleido, eso hay que hacer la salvedad. No todos los nucleidos que están en estado energético excitado son isómeros. Porque para que sean isómeros tienen que por lo menos vivir al menos 10 a la menos 9 segundos. Si viven menos que eso, no se pueden considerar isómeros. Entonces, pero pueden ser nucleidos que están en estados energéticos excitados. Entonces, por eso es que acá no pongo M, esto es importante, no pongo 60M, que el M nos indicaba que era un estado inestable, que era un isómero. ¿Sí? Esta es una forma de desintegración en que no se modifica ni N, ni Z, ni A. Esta es la misma, se repite acá. Y vamos a lo que es la actividad del radioisótopo. Para continuar con esta parte vamos a detener la grabación acá.